Muy bien, vamos a hablar acerca del denominado principio o dogma revisor frente a las actuales tendencias del proceso contencioso administrativo. En primer término, cabe señalar que, dada la filiación histórica de nuestro derecho administrativo, eh, el legislador ha tomado como base el sistema francés o español, con la consiguiente toma de posición en relación a que el proceso judicial contencioso administrativo va a encontrarse delimitado por la revisión o examen de un acto administrativo previo. Básicamente, esto es lo que se denomina el dogma revisor. Las críticas que se realizan en la actualidad a esta concepción del proceso contencioso administrativo radican básicamente en que limitar el acceso a la revisión judicial únicamente de los actos administrativos, es decir, el administrado que se encuentra legitimado por haber sufrido algún daño frente a la administración o pretenda cuestionar alguna actividad de la administración, va a tener que generar por parte de esta un acto que deniegue su petición a los efectos de poder acceder a la vía judicial y reclamar en dicha sede la reparación o la invalidación del acto que pretende. Con lo cual, la doctrina considera que en tiempos donde el principio de la tutela judicial efectiva garantizan una revisión plena de toda la actividad administrativa con un amplio marco probatorio, una amplia posibilidad de producir, ofrecer, valorar pruebas y que esas pruebas sean tenidas en cuenta por la administración, con un amplio acceso a la jurisdicción, establecer este tipo de limitaciones genera un confronte con la normativa constitucional que así lo regula. Más allá de estas divergencias, en la mayoría de las provincias y en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, el proceso contencioso administrativo se estructura en base al sistema de proceso al acto, es decir, donde el objeto del proceso está dado por un acto administrativo previo. La doctrina ha ido evolucionando. Quienes son críticos de este dogma revisor, como por ejemplo Casagne, entienden que esta limitación afecta justamente el derecho a la tutela judicial efectiva y a la revisión amplia de la actividad de la administración. Pero quienes son proclives o por lo menos tratan de compatibilizar estas nuevas tendencias con el dogma revisor, como por ejemplo Hutchinson, entiende que si bien estas críticas son válidas, en los hechos la jurisprudencia ha admitido que o ha flexibilizado estos requisitos, con lo cual no se dan este tipo de supuestos de limitaciones. Es decir, una de las principales críticas que se le da al principio del dogma revisor es, en primer lugar, que el administrado debe generar una actividad de la administración denegatoria o por lo menos que quede pendiente de respuesta y él tomarla como denegatoria a los fines de acceder a la vía judicial, y que la pretensión judicial va a estar delimitada por lo pretendido o lo discutido en sede administrativa. En la actualidad y en el día a día observamos que
si bien el objeto del proceso contencioso va a estar dado por el acto debatido en la sede administrativa, nada obsta que se agreguen pretensiones conexas relacionadas con lo debatido en la sede administrativa, con lo cual esta limitación quedaría subsanada. Muy bien, esto hablando en términos generales. Ahora entrando a analizar conforme la normativa de la ley 19.549, cuáles son los requisitos que en el orden federal se establecen para el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa. El requisito principal, del que ya hablamos tangencialmente, se denomina la habilitación de instancia. El proceso de habilitación de instancia se compone a su vez de dos etapas que son previas y que las debe cumplir el administrado. Uno es el agotamiento de la vía administrativa, que también lo habrán escuchado. El agotamiento de la vía administrativa refiere a que el administrado debe obtener un acto final que se pronuncie acerca de la pretensión o de la nulidad que él plantea en sede administrativa. Y ese agotamiento de la vía administrativa se puede dar por dos vías: por la vía impugnativa o recursiva, que es la que vimos en la bolilla de recursos administrativos, o por la vía reclamatoria, que también vimos en la anterior bolilla. Entonces, cuando se trate o cuando se impugne un acto de alcance particular, vamos a estar ante, o vamos la justicia va a requerir el cumplimiento de la vía recursiva y haber obtenido una decisión del máximo órgano administrativo a través del recurso jerárquico, de modo de agotar la vía administrativa. Ese es un primer requisito. En caso de que tratemos de enjuiciar o de llevar a la administración por un acto, por un hecho o una omisión o un reclamo por daños o perjuicios sufridos, o por la aplicación de un acto de alcance general, vamos a estar dentro del ámbito del reclamo, ¿sí? Entonces también se formula el reclamo y ante el acto denegatorio queda habilitada la vía judicial para impugnar esa pretensión inicial y a su vez el acto que la deniega. Muy bien, entonces el requisito de la habilitación de instancia tiene como primer componente el agotamiento de la vía administrativa. Ese agotamiento de la vía administrativa puede ser a través de la interposición de recursos administrativos o de reclamaciones o de la reclamación administrativa previa. Los recursos administrativos o la vía recursiva la encontramos regulada en el artículo 23 de la ley 19.549 y la vía reclamativa está establecida en el artículo 30 de la ley 19.549. Entonces, agotamiento de la instancia administrativa puede ser por vía reclamativa o por vía recursiva. Muy bien, ahora vamos al otro requisito de la habilitación de instancia. El otro requisito es plantear la demanda dentro del plazo de caducidad establecido en la normativa. En el caso de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, establece en el artículo 25 el plazo de 90 días para plantear la
demanda contenciosa administrativa contra estos actos de alcance particular. Y en el caso de que se tratare o de que la administración no respondiere o no diere una respuesta expresa, se aplicarán las reglas del silencio, conforme a lo cual el administrado podrá tener por denegada la reclamación o el recurso administrativo, y de este modo expedita la vía judicial. En el caso del silencio de la administración en cuanto a la resolución del reclamo administrativo previo a la demanda judicial, la ley estructura un sistema donde, transcurrido el plazo de 90 días que tiene la administración para expedirse, el administrado deberá requerir un pronto despacho, y si transcurren otra vez 45 días, quedará expedita la vía judicial, siempre dentro de los términos perentorios del artículo 25, dice la norma modificada del artículo 31 de la ley 19.549. Sobre este artículo 31 vamos a realizar un trabajo práctico evaluatorio para la parte final del curso, analizando un fallo denominado Biosystems de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se analizó si el administrado se encontraba o no dentro del plazo de caducidad para presentar la demanda judicial ante el silencio de la administración, atento a que, conforme una interpretación que se le da al artículo 31, se aplicarían los plazos perentorios de 90 días hábiles administrativos en el caso del silencio de la administración. Esta cuestión fue zanjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este fallo Biosystem, remitiendo al dictamen de la Procuradora General Laura Monti, quien efectuó una interpretación tratando de salvar la constitucionalidad de la norma, admitiendo que la declaración de inconstitucionalidad es un remedio de última ratio que en lo posible hay que evitar usar si se le puede dar una interpretación que permita conservar la constitucionalidad de la norma. En este sentido, se realizó una interpretación donde la procuradora consideró que no resultaba aplicable los plazos perentorios del artículo 90 en el caso del silencio de la administración, dado que, como ustedes van a ver al leer el artículo 25 que fija los plazos de caducidad, se requiere de un momento que está dado en el caso, por ejemplo, de los actos particulares a partir de la notificación, o en los actos de alcance general a partir de su publicación, a partir del cual contar ese plazo de caducidad, circunstancia que resulta imposible en el caso de silencio, en tanto no tenemos un acto ni tenemos un momento a partir del cual podemos contar este plazo de caducidad, con lo cual entendió la procuradora que el plazo de caducidad únicamente se aplica en el caso de que haya una decisión denegatoria expresa de la administración y no en el caso de silencio de esta. Otro aspecto vinculado con el inicio del proceso contencioso administrativo y que se relaciona con este tema de la habilitación de instancia que vimos es el referido a la posibilidad de examinar por parte del tribunal el cumplimiento de estos requisitos de oficio o a petición de parte. En un principio, la Corte entendió que en Construcción Estadía y otros fallos, entendió que
la Corte no podía inmiscuirse en el examen del cumplimiento de estos requisitos de agotamiento de la vía o de presentación en plazo de la demanda si no fueran alegados como una defensa por parte del Estado demandado. Luego, posteriormente, en el fallo Gorordo, que también va a ser incorporado como parte del examen final y del trabajo práctico que se les va a dar, la Corte admitió y validó el control de oficio por parte del tribunal previo a dar traslado de la demanda de los requisitos de habilitación de instancia. Que dijo la Corte que los tribunales judiciales tienen el deber de examinar, en tanto configura un requisito de admisibilidad de la demanda, el cumplimiento de los requerimientos de la habilitación de la instancia administrativa dados por el agotamiento de la vía administrativa y el plazo de caducidad. Una vez que entienden que está habilitada debidamente la vía administrativa, le darán curso al proceso contencioso administrativo, corriendo el traslado de la demanda al Estado demandado. Muy bien.